FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es martes. Bienvenidos a Bote Pronto. Es martes. Es martes. Hoy es martes. ¿Algo especial este martes? ¿Algo? No. Siempre no son creo. especiales. Están nuestros amigos esperando. Eso, muy bien. Amigas y amigos esperando el bote pronto de los Salvador martes. Camarena, de buen humor, como siempre. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Salvador Camarena? Bien, María, fue ¿cómo ves quincena. a Salvador Como Camarena? una castañuela. Hoy está Fue hecho una quincena, castañuela, fue ¿no? quincena. Ya pagué lo que debía. Bueno, casi todo, casi todo. Ah, fue quincena, ¿verdad? Fue quincena. Claro. Carlos Heredia, ¿cómo estás? Bueno, felicitando a todas las Cármenes. ¿Hoy es Día de las Cármenes? Sí, hoy es día de la Yo felicito a la María hoy, que tenemos aquí. Mira. Sí, los Cármenes que... ¿No te llamas María? María del Carmen es lo que No, nos vas a no, regalar no, hoy. no, ¿sí? Carmen, no. Perdiste la medallita. No, mi santo no es. A ver, por cierto, la próxima semana no hay bote pronto, todos tenemos que tomar algunos descansos, etcétera, tal vez, ¿no? Sirve. Pero, entre otras cosas, porque hoy estamos tranquilos en nuestra transición, más tranquilos, ya no va a haber más gabinete. No, ya dijeron Sí, hay jueves. que hasta septiembre, ¿no? No, hay un chiquito el jueves. Ah, es pequeñito. Un chiqui, ¿no? sí. ¿Quién va a ser? Turismo no es ¿Quién va a ser? pequeño. Ha cambiado la historia de países. el Turismo, trabajo. Trabajo no es cultura. pequeño. Ah, claro, hay Cultura, trabajo, ¿verdad? mucho. Turismo, ¿No te trabajo, importa? cultura. Sí. Creo que ya Más sabemos, el Cultura. gabinete amplio que todavía no, el ampliado. Culturas, o sea, Pero ya que está el señor Carlos Heredia aquí, que sabe todo de esas cosas. Hoy tenemos claro quién es el candidato a la presidencia y vicepresidencia del Partido Republicano. Tenemos claro que va muy adelantado de su oponente. Ya eligió vicepresidente en un hombre que, entre otras cosas, escribió un libro que vendió 1 millón de ejemplares, que luego se hizo película, y que tiene ciertos pensamientos muy claros sobre México. Entonces te voy a hacer una pregunta que me hicieron hoy en la mañana algún buen amigo, Carlos Heredia, y de ahí empezamos. ¿Tú crees que el equipo de Claudia Sheinbaum, para lidiar con una versión 2.0 de Donald Trump, es decir, creo que podemos hablar de Marcelo Ebrard en economía, por los primeros años del sexenio renegociando el tratado, por supuesto, con Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Crees que ese equipo entiende lo que va a significar este Trump 2.0? Yo creo que puede haber personas adentro del equipo que han seguido los acontecimientos políticos en Estados Unidos de cerca, pero creo que como equipo aún no. No solo porque nos acabamos de enterar quién es el compañero de fórmula de Trump, es un clon de Trump. J.D. Vance. Más inteligente, ¿eh? Más preparado, inteligente, ha escrito libros. Sí. Pero no, creo que les tomará algún tiempo todavía, y creo que corren el riesgo de pensar que ya conocen a Trump por sus primeros 4 años. Yo creo que la segunda presidencia de Trump, si se confirman las tendencias, va a ser todavía más complicada que la primera. Entre otras cosas porque pues ya no tiene que reelegirse, ya no tiene realmente controles, contrapesos, tiene el partido, previsiblemente tendrá el legislativo, aunque ahí hay algunos asegúnes, son muchos temas en conjunto. Pero para contestar a tu pregunta, creo que personas en lo individual pueden entender hacia dónde van las cosas, pero creo que les tomará algún tiempo tener una posición de equipo, así como me estás preguntando. Y hago la pregunta, María, porque llevo leyendo a gente que respeto, que sabe de estas cosas, que de hecho pueden ser sheinbaumistas o no eran, etcétera, etcétera, diciendo que algo está pasando en la economía mexicana en el último mes y medio, 2 meses, que le señalan que no vamos a tener un buen segundo semestre. Sí. Respeto muchísimo a Gerardo Esquivel y creo que quiero tomar un poco lo que él dijo. Hey, esto no es un desastre, pero hay una desaceleración, ¿no? Etcétera, etcétera. Y cualquier crisis con Estados Unidos lo puede volver peor. ¿Qué tendría que hacer
el gobierno mexicano frente a esta situación. Es decir, una economía medio relajándose, con una crisis estadounidense en términos de que pues, es Trump 2.0 y el atentado y tal. ¿Qué tanto miedo tendríamos que tener de los primeros meses de Claudia y de esa situación? O sea, decía Carlos que corremos el riesgo, corre el riesgo este nuevo equipo de Claudia Sheinbaum, que le va a tocar lidiar con este Trump, que además va a estar revitalizado y vigorizado con la participación del senador Vance como candidato a la vicepresidencia, y creo que corren otro riesgo, a pesar del riesgo además del riesgo de pensar que ya lo conocen, que es, creo, que piensan que lo controlaron, que controlaron más o menos bien la situación, que la relación personal de López Obrador, ¿no?, que hizo una buena relación personal con Trump y que de alguna manera él y con Marcelo, que repite en el gabinete, Claudia puede heredar esa, entre comillas, buena relación, y que así como lidiaron con él, entre comillas también, el sexenio pasado, eso puede volver a suceder sin mayor complicación. Creo que sí deben de entender que es más complejo, ¿no? Que es Está recargado. Sí, ahora, Trump. Acudo a el más memorioso de esta mesa. Las canas no son garantía, ¿eh? Que es esta idea, Salvador, de que lo controlaron. No, pues ahí están los libros publicados y los testimonios. Lo que hicieron fue un poco ceder con él, ¿no? Es decir, no le dejó mucho paso. Ahí está todo lo publicado sobre lo que pasó cuando nos amenazó con tarifas y venga, 20,000 soldados a la frontera sur, ¿no? Es que creo que, como son políticos, de este lado del río Bravo se dice que lo controlaron, y de aquel lado se dice hicieron todo lo que les pedimos. Y los dos están diciendo más o menos lo que en perspectiva política no solo les conviene, sino que de alguna u otra forma pudieron hacer presentable frente a sus electorados. Creo que el primer factor que va a ser para mí de incógnita con el nuevo sexenio, con el nuevo gobierno, es el extremo, perdón, parece redundancia, pero el extremo pragmatismo al que llegó López Obrador. Es algo que se puede ver como una virtud política a la hora que pasó de escribir un libro contra Trump, cuando era precandidato, a ir al Jardín de las Rosas, a la Casa Blanca, a compararlo con George Washington. Y hacer campaña por él. Decirle, usted, George Washington son la misma cosa. Bueno, esa capacidad pragmática de, como dije una cosa, digo la otra y no se me mueve una pestaña, va a ser un primer reto de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque es un asunto de también cómo te presentas frente a tu constituency, con tus compatriotas, en este caso, frente a los mexicanos, la presidenta Sheinbaum diciendo, Trump no nos ha doblado, Trump está contenido, hemos logrado una buena negociación. ¿Y cuál fue la negociación? Que es el segundo plano. ¿Qué nos va a pedir Trump? ¿Cuánto más de la migración va a pedir que detengamos en la frontera sur? ¿Cuánta más militarización vamos a ver en el Suchiate así de... Ahora sí, o un muro de verdad, una palizada ahí, una cosa formal, además de con recursos de la Guardia Nacional y el Ejército, para detener los flujos migratorios? Entonces, ¿cuánto espacio más hay para que México se preste a hacer el muro humano de la inmigración? Ese es el primer factor. Y ya y tenemos que seguir al económico, es decir, cuánto de la presión sobre los empleos de empresas americanas, estadounidenses, para que no se vengan a México o se regresen a Estados Unidos, nos va a impactar. ¿Cuánto de la relocalización puede también pasar por ese filtro? Creo que hay varias incógnitas, independientemente de si está Marcelo Ebrard, que ya lo conoció, lo padeció, y a quien ya han exhibido cómo lo doblaron en los libros que ya mencionabas, independientemente si Juan Ramón de la Fuente estuvo en Estados Unidos, y pues, si dejan a Esteban Moctezuma en algún puesto, pues, ha estado allá en Estados Unidos. Independientemente de los cuadros, creo que los cuadros están bien a secas. ¿Cuánto más podemos darle a Trump? Pues sí, ¿cuánto más nos va a pedir? ¿no? Exacto. Bueno, a ver. Yo pienso, cuando escucho a Trump, digo, la deportación masiva más grande de la historia el día 1. Sí. No es por nada, pero eso, ¿qué porcentaje serán de mexicanos en esa masiva deportación?
que si la hace, nos los va a dejar en la frontera, en las ciudades de la frontera. Y las crisis que vimos con el Remain in Mexico no tienen nada que ver si de verdad Donald Trump utiliza un par de astucias legales para empezar a regresar a los mexicanos sin documentos y dejarlos en las ciudades fronterizas, ¿no, Carlos? Bueno, este señor, el senador J.D. Vance de Ohio, viene de una parte del Partido Republicano que ha preconizado el envío de tropas a México sin autorización del gobierno mexicano para tirarle misiles a los laboratorios de fentanilo. Él lo ha dicho. Lo dijo desde una perspectiva quizá marginal en aquel momento, pero ahora que se convierte en el vicepresidente, bueno, el compañero de fórmula de Trump, que las encuestas señalan que está encaminado. Yo creo que hay, efectivamente, como dice María, un paso más en la complejidad del asunto, y es que el problema ya no es solo los migrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos con México, el problema es México. O sea, ya no solo los migrantes, sino el hecho de que quien está en el gobierno en México no se ha decidido a atacar y a derrotar, así lo ven allá, Sí. militarmente a las bandas del narcotráfico que están envenenando, como lo dice en Hillbilly Elegy, en la elegía que escribió este señor J.D. Vance. Entonces, creo que sí estamos ante una situación mucho más compleja. Y aquí, pues existe cierto nivel de autocomplacencia con decir, es que ya no sabemos el numerito de la contención migratoria militarizada, ya no lo sabemos. Todo el sexenio lo ejercimos. Entonces, pues estamos listos. Sí, pero el segundo triunfo nunca es como el primero, ¿no, María? Es decir, cuando digo el segundo triunfo, es decir, Trump llega recargado y lo quisieron matar el sábado. O sea, no quiero imaginar cómo va a llegar a la presidencia. Y no nos confundamos si el jueves escuchamos a un Donald Trump más tranquilo porque pobrecito y etcétera. Va a regresar recargado. Entonces, no se va a parecer los últimos años, ¿no? Pero eso es discurso, ¿no? ¿No? Sus llamados al amor y la paz, ¿no? Y a que todos seamos amigos. Y eso es puro discurso porque está en llamas como siempre. Y el contexto, ¿no? El atentado, por supuesto, y el propio nombramiento de Vance, pues sí, deja clarísimo que aún como nos imaginábamos que las circunstancias, ya sabíamos que venía un Trump 2.0, ¿no? Mucho más incluso extremo, ¿no? En sus posiciones y, como decía Carlos, sin la preocupación de que tiene que reelegirse y tiene que cuidar ciertas cosas para llegar ahí. Ya llegó, ¿no? Eso le facilita las cosas y creo que el Trump 2.0 que nos imaginábamos va en 2.5. ¿En qué? En 2.5. Ahí va. No, las circunstancias lo han hecho todavía más poderoso. No me quiero ir hoy porque vamos a descansar sin hacer una pregunta que es casi como una especulación y una apuesta. Foros judiciales, gran discusión. ¿Alguien en esta mesa tiene alguna duda que vamos a elegir jueces y ministros a partir del próximo año? ¿O ya no hay duda? Salvador Camarena. Elección popular. Sí. Por voto popular de Sí. ministros, magistrados. La propuesta del presidente. Sí, sin duda va a pasar tan ambiciosa como se pueda, en el sentido de quizá empiecen por los jueces, que es 1,600, números redondos, pero inmediatamente magistrados e inmediatamente ministros. No va a haber algún escalonamiento de meses, años. No. Va a ser una escalerita muy pronunciada. Por lo que ves hoy en la discusión, Sí, así lo ves. A lo más que se va a flexibilizar es que el tiempo en que se vayan eligiendo sean unos cuantos meses, pero van a ir por todos. Para no llevarnos a las urnas cada 3 semanas. O sea, hay campeonato de fútbol, pues. Bueno, los puedes amigos ir, tenemos que antes de ir a misa, puedes ir a votar y luego ya vas a misa. Carlos Heredia, ¿cómo la ves? No tengo ninguna duda. Creo que el punto de elección por voto popular siempre fue colocado como no negociable. Es decir, ese es inamovible, ese ya está. Efectivamente, lo que tendremos que ver cómo se desarrolla es
los tiempos. Yo creo que la reforma se aprobará en septiembre. ¿Sí lo crees? Sí. O sea, antes de que tome posesión Sí, ella. creo que sí. Sí lo creo. Y su instrumentación, pues, es muy compleja. Y yo regreso al tema de que la 4T no ha sido particularmente virtuosa en reformar cosas, en deshacer y luego crear algo nuevo. Y el antecedente que tienen es terrible en ese sentido. O sea, lo que puede frenar no es tanto la oposición, Sino el desastre que va a ser ya que lo hayan aprobado. Exactamente. Eso es lo que puede, digamos, ralentizar, hacer un poco más lento la operación, pero concuerdo en que va con todo. Eso ya. Y que pues, se tomará el tiempo que se tome. María Scherer. Ya lo dijeron con todas sus letras, ¿no? No al chantaje del Poder Judicial. También creo que habrá que ver los combos, ¿no? Los tiempos y los combos, pero eso de qué va. Estuve equivocado meses, ¿eh? Me pasa mucho, Pasa. Camarena. No, pasa en la vida. ¿no? Eso pasa en la vida. Sí, yo sí creí que algo iba a pasar, ¿eh? Hoy sí lo dudo. Hoy estoy más bien con ustedes. Pero también estoy de acuerdo con Carlos, eso va a ser un desastre. Ah, no. Un desastre sin mitigación posible. 1,600, ¿no? Es como la posibilidad de construir cárceles bukeleanas, ¿no? Es decir, van a tener al Ministerio Público, van a tener al juez al que le van a decir, esta sentencia es culpable, no te hagas bolas. Ah, perfecto, el Ministerio Público pone un cuate, sí. El juez lo pone, los dos son del movimiento, las cárceles llenas. ¿Y fútbol o no? No va a votar nadie. No va a votar nadie, porque así ha pasado cada vez que esto. Pero solo diré una cosa. Hay un problema, tiene un problema el proyecto con lo que Claudia Sheinbaum ha anunciado, que es el problema de la reelección. La única razón para tomar decisiones judiciales que tendría un juez para ser popular, es decir, meter mucha gente a la cárcel y a quien le dicen... Es que te reelijan. Es que te reelijan. Si no, más bien hago lo que se me pegue la gana y si me dan 3 pesitos por acá es mejor y si me dan 4 pesitos por acá es mejor. Hay un problema. Se contrapone. Sí. Exacto, se contrapone, ¿no? Sí. Las elecciones funcionan sí. Cuando tienes que hacer bien las cosas o quien te o satisfacer a quien te votó para ser reelecto. Sí. Pequeño detalle. Gracias, Salvador Camarena. Gracias. Gracias. Un gusto. Carlos Heredia. Gracias, María Scherer. Gracias a Que ustedes. les vaya muy bien. Esto es Bote Pronto. Nos pueden escuchar en así como suena.mx, en Spotify, en Apple Podcast, en iHeartRadio. Que les vaya muy bien. Recuerden, el próximo martes descansen como nosotros lo vamos a hacer. FEMSA presentó Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Visítenos en FEMSA.com y en fundacionfemsa.org. Así como suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo, y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en así como suena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.